y que cada vez que cometimos un error, cometimos una falla, nos cae encima y nos castiga. ¿Qué conceptos, qué ideas tenemos cada uno de nosotros de Dios? Según lo que creamos y pensemos de Dios, así al final terminará siendo nuestra imagen o nuestra creencia de Él. Mientras pongo la vista, la dejo así, no la voy a ampliar todavía, porque hay una parte que voy describiendo en la medida que vamos a ir conversando con ustedes según sus definiciones. Bien, ¿a qué apuntamos? Lo que le pregunté que la imagen de Dios piensan, ahora lo vamos a ver en un ratito. Hoy apuntamos a lo siguiente. Como introducción, como nuestra primera clase, el objetivo que tenemos es analizar las manifestaciones de Dios, o sea, cómo se da a conocer, cómo Él se muestra a cada uno de nosotros. ¿Qué buscamos en esta clase? ¿Qué vamos a abordar? Una introducción a la doctrina de Dios que nos lleva a responder, obviamente, no para nosotros, porque si estudiamos es porque creemos que es real, sino para responder esta pregunta. ¿Cómo saber que Dios existe? Yo sé que la primera respuesta va a ser, es que la Biblia lo dice. Y ahí tenemos dos cosas que apuntar. Una, que lo vamos a ver en un ratito, la Biblia no necesariamente responde si Dios existe o no. Y ahora lo vemos. Y dos, si alguien te dijera que le hables de Dios sin la Biblia, ¿podrías demostrar que Dios existe? ¿Por qué te lo pregunto? Un día, hace muchos años, llegaron a mi casa dos personas que compartían y enseñaban la Biblia. Y me dijeron, venimos a hablar de la Biblia. Me abrieron la Biblia y empezaron. Mire que acá dice que esto, que el otro, que Dios. ¿Tiene alguna pregunta? Me dijeron. Obviamente en ese tiempo yo no era creyente. Y le dije, sí. ¿Me puede mostrar que el Dios que usted me está presentando es real, pero sin leer la Biblia? La respuesta fue, no, ¿cómo voy a negar la escritura? No, no, no se puede. Usted tiene que creer primero en la Biblia para que conozca a Dios. En ese tiempo yo no creía que la Biblia era la palabra de Dios. Entonces dije, no, no, yo en la Biblia no creo, para mí es un libro más, lo siento. No, pero es que mire, no, muéstreme lo que usted me dice sin leerme la Biblia. Y se fueron y me dijeron que iban a volver otro día, nunca volvieron. Y me quedé con esa duda. Obviamente, cuando fui creciente y empecé a estudiar, me hice la misma pregunta. ¿Puedo demostrar que Dios existe sin leer la Biblia? ¿Sin demostrarle la Biblia a alguien? Y para muchas personas es difícil. Para muchas personas es muy complicado. Y lo que trataremos de ver hoy es que no es tan difícil, no es tan complicado. Bien, lo otro que es importante eh, que, que nos introduzcamos hoy y que podamos entender hoy, tiene que ver con Dios. Si no lo veo, ¿existe? Un ratito piensen ustedes y díganme, si no vemos a Dios, obviamente sabemos nosotros como creyentes que existe, que es real, pero vamos a ponernos en el plano de que no lo fuéramos. Y alguien te dijera, pero yo a Dios no lo veo, ¿cómo sé que existe? ¿Qué respuestas tendrían ustedes? ¿Qué le dirían a esa persona? Piensen. Como me dijo una vez un profesor, sáquenle humo al cerebro, piensen. Porque la mejor manera de poder hablar, presentar, dialogar, ofrecer las buenas nuevas de nuestro Dios es sabiendo cómo presentarlo. A veces presentamos a un Dios muy rígido,
muy estricto, y a veces presentamos a un Dios muy liviano, muy fácil. Una vez escuchaba un mensaje de un predicador que presentaba a Dios y les rogaba que se entreguen. Dice, por favor, conviértanse, entréguense, vengan a Dios, por favor. Yo les imploro, entréguense, porque el Señor hoy está con los brazos abiertos. Y yo me hice una pregunta después de escucharlo. ¿Dios nos ruega para entregarnos a Él? Dios nos implora que por favor nos entreguemos, o más tiene que ver con una decisión personal. Todas estas preguntas en el aire o interrogantes que vamos lanzando nos van a ir introduciendo en lo que queremos hablar. Primero, cada uno se acerca como cada uno entiende, como cada uno mira, como cada uno, en el buen sentido, ha tenido su vivencia con Dios. Ustedes me dirán por qué. Vamos a ir viendo poco a poco por qué eso es tan importante. Primero, si alguna persona, alguna vez de ustedes ha escuchado, si Dios existe, ¿por qué no lo puedo ver, ni tocar, ni sentir? Otra pregunta. ¿Por qué no hace algo ante la muerte y el hambre de las personas? Otra. Si Dios es, afirmando o preguntando, como quieran verlo, Dios es un invento de las religiones para inspirarnos miedo y así manipularnos. O, sin la Biblia, no hay forma de conocer a Dios. Frente a estas interrogantes, ¿cuál es nuestro proceder? ¿Qué le diría usted a alguien que le dice, si no lo puedo ver, no lo puedo tocar, y no lo puedo sentir, no existe? Porque todo lo que veo, todo lo que siento y todo lo que toco, compruebo que es verdad, compruebo que es cierto. Pero con Dios no puedo. Por conclusión, no existe. La otra pregunta. Dice, si hay tanta muerte, tanto hambre, tanta maldad en el mundo, y Dios nos ama, ¿por qué no hace algo? Tercera. Dios no debe existir y seguramente es el invento de las religiones. Y la cuarta, no hay forma de conocer a Dios sin la Biblia. Frente a estas interrogantes, ¿qué responderían ustedes? ¿Qué podrían comentar ustedes? ¿Tienen respuesta? Muy buenos días, hermano. No sé si me escuchen bien. Muy bien. ¿Su nombre, por favor? Bueno, Álvaro Jaramillo desde Colombia. Álvaro, En mi bienvenido. caso, muchas gracias. En mi caso, pues soy licenciado en IT. Un poquito se está cortando. Contacto con la filosofía, en especial con la filosofía materialista, ¿sí? Okay. Y efectivamente la filosofía materialista nos dice que todo aquello que no se pueda medir, tocar, observar, analizar, no existe. Y la gente tiene mucho ese interrogante. Cuestión comportamental. ¿Por qué la gente sigue pecando? ¿Por qué hay maldad? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay destrucción? ¿Por qué esta pandemia que estamos viviendo? Si Dios existiera. Pues la respuesta que yo siempre le he dado es la respuesta que todos hemos conocido. Mire, Dios es una decisión personal, aceptar a Dios, seguir su camino. El libre albedrío que se plantea, el pecado está a la puerta, pero tú te enseñorearás de él, o sea, decides sí o no pecar, ya es una determinación personal. Mientras que nosotros no nos acerquemos a Dios. ¿Cómo sabemos que Dios existe? Porque todos hemos sentido la presencia de Dios, el respaldo de Dios, la bendición de Dios. Una persona no solo se ve por el aspecto físico, mi querido profe, sino que también se ve por sus acciones. Por ejemplo, los niños creen, nosotros sabemos que es falso en Santa Claus como cristianos, pues en mi caso ya soy pastor ordenado, pero
En nuestro caso, sabemos que Santa Claus no existe, pero cuando el niño ve los regalos al pie del árbol, su mente reacciona a la acción que tuvo una persona, así él no la haya visto, no haya comprobado su existencia y no sepa que él está o no está. Es lo mismo, es exactamente lo mismo, es el antibiótico que entra a nuestro cuerpo. Yo ya no veo el efecto, simplemente que me recuperé de la enfermedad. Entonces, es el accionar de Dios en la vida de un creyente lo que a mí me permite decirle a una persona, mire, esta persona cambió, este dejó de hacer, este dejó de comportarse de esta manera, o este fue sanado, o este fue bendecido. Es la forma como yo lo hago. Gracias, profe, muy amable. No, al contrario, muchísimas gracias, que es muy cierto. No necesariamente lo que no veamos o no conozcamos deja de existir. Por ejemplo, yo puedo decir, no, no conozco el planeta Marte, por lo tanto Marte no existe. No, pero hay fotos, sí, pero yo no lo vi, nunca fui. Las fotos son mentiras. O sea, no necesariamente lo que no vea no es real. Por ejemplo, ¿quién me podría demostrar dónde está, cómo es, qué, como le dije una vez a un amigo, qué es la nada? Nada, me dijo, pero quiero que me muestres, a ver. Pero no puedo, me dijo, entonces la nada no existe. O sea, no necesariamente lo que yo no mencione, lo que yo no hable, lo que yo no diga, lo que yo no toque, deja de existir. Y es muy cierto. Tu hermano en Colombia dice algo muy verdadero. Lamentablemente, si bien es cierto, hay principios, métodos de la Biblia, de la filosofía hebrea, en la escritura, pero nosotros tenemos una mentalidad muy filosófica. Todos, creyentes y no creyentes. Sería largo explicar la ola y nuestro compañero que está en Colombia lo va a afirmar. O sea, tenemos todo un trasfondo de filosofía que hemos heredado de la cultura griega. Y la seguimos manteniendo hoy en día, aunque no seamos griegos. Se sigue manteniendo lo mismo. Entonces, para muchos es difícil entender, difícil comprender cómo creer en Dios sin verlo y sin tocarlo. También lo otro que mencionábamos es parte de por qué no actúa, ¿verdad? Y en este por qué no actúa, dando algunas respuestas, hay una que es muy importante. ¿Dios puede actuar para acabar así el hambre en el mundo? La respuesta es sí. ¿Dios de hoy a mañana puede cambiar las necesidades físicas de la gente en el mundo? Sí. Dios en 2 minutos, termino de hablar yo, ¿puede acabar con esa pandemia y solucionar este problema? Sí. La pregunta es ¿por qué no lo hace? De ahí viene el libre albedrío que mencionaba nuestro hermano. Muchas de esas decisiones tenemos que tomarlas nosotros. Él nos deja, nos da la oportunidad de que tomemos esas decisiones. Bien dijo una vez un expositor hace muchos años, con un traje espacial, uno de los ingredientes del traje espacial es nata de leche, con un traje espacial de un solo astronauta, alimentaríamos a la mitad de África. La pregunta es, ¿y por qué no se hace? Porque los intereses personales y el egoísmo van primero. Pero entonces Dios, ¿por qué no lo hace? Porque nos puso a nosotros. Por eso dice que amemos y ayudemos a nuestro prójimo. Y el concepto de lo religioso es invento valga la redundancia, de las religiones. Al contrario, diríamos que muchas religiones existen porque evidentemente han probado, han comprobado, han visto que hay Dios. Si no, las religiones no existirían. Y que no se puede conocer a Dios o mostrar a Dios sin la Biblia. Falso. Los ejemplos que nos citaba nuestro hermano en Colombia no tienen Biblia. Y hay pruebas para comprobar la existencia de Dios. Los escritos bíblicos nunca abordaron este interrogante. ¿Existe Dios? Los únicos textos directamente implicados son 2.
y lo tenemos aquí, son 2 salmos. Ambos salmos se refieren a la necesidad de creer en su existencia, pero no probar su existencia, sino más bien muestra cómo el ser humano pretende vivir, entre comillas, como Dios de su propia vida. Pero la Biblia no nos dice, te voy a dar las pruebas de que Dios existe. ¿Por qué? Porque es algo que la Escritura no nos va a responder. Porque la Escritura parte de algo fundamental. Está, vamos a decirlo así, recontrafirmado y probado de su existencia. Entonces la Biblia, vamos a poner un término popular, no va a perder el tiempo explicando la existencia de Dios, sino está partiendo de una premisa: Dios existe. Como dijéramos, ¿no?, que un libro de medicina nos vaya a explicar que el cuerpo humano es verdadero. Un libro de medicina no va a explicar que el cuerpo humano es verdadero, porque es algo obvio. Es como que nos dijeran, ¿no? Para poder dialogar, te vamos a explicar cómo se habla. Y además esa enseñanza, porque es obvio que para dialogar vamos a hablar. Entonces, la escritura parte de un principio irrefutable. Cree ya de por sí que Dios existe. Ahora, ¿cómo eso lo transmitimos a las personas? Porque cita estos 2 salmos, el 14 y el 53, que en ambos dice, ¿no? Dice el necio, no hay Dios. Está hablando de esa necesidad de mostrar que aquellos que lo niegan, no es necio de ofender, sino es necio de no tener el conocimiento necesario, no tener la comprensión necesaria para entender que Dios sí existe. No es necio en el sentido de ofender, por si acaso. Frente a esto, más bien no deberíamos preguntarnos si existe Dios. Creo que nuestras preguntas podrían resumirse en estas 4. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cómo conocer y relacionarme con Dios? ¿Y para qué Dios me ha dado la vida? Piense un ratito. Si usted tuviera que contarle a alguien, decirle a alguien, ¿quién es Dios?, ¿qué le diría? Si usted tuviera que explicar dónde está Dios, ¿qué le respondería? Si tuviera que de alguna forma mostrarle cómo se conoce a Dios y cómo entablar una relación con Él. Y si al final tuviera la respuesta para decirle el para qué de la vida. Le pregunto a usted como estudiante, seamos líderes, seamos hermanos que asistimos a una congregación, tengamos algunas responsabilidades en la iglesia, tengamos funciones pastorales. ¿Cómo responde usted estas 4 preguntas? Y no porque esté mal, sino para aprender. No use la Biblia. No me diga que la Biblia dice acá de Dios. No, no, no. Dígamelo en sus palabras. ¿Quién es Dios? ¿Dónde está? ¿Cómo lo conozco? ¿Para qué me dio la vida? Y por eso cito al teólogo Manuel Iglesias. Él dice, solo entre tinieblas podemos aspirar a conocer a Dios. O sea, en medio de la necesidad, en medio de la oscuridad. Una vez me preguntaron, ¿es mala la duda? Yo dije, la duda no es mala, así que te va a llevar a Dios. Entonces, en medio de las tinieblas, en medio de la confusión, podemos aspirar a conocer a Dios. Con todo lo que pasa en esta pandemia, hay mucha gente que reniega de Dios, pero hay una enorme cantidad de personas que están buscando a Dios. ¿Por qué? Porque en sus tinieblas, dolor, enfermedad, incomprensión, injusticia, muerte, se aferran a alguien superior. Inclusive recuerdo hace muchos años acá en el país, tengo viviendo acá en el Perú muchos años, había un alcalde
que decía ser ateo, y era del partido de la Izquierda Unida en el país. Y él postulaba para ser alcalde de la ciudad de Lima. Y un día le preguntan, ¿y usted qué piensa? ¿Cree que se sentará en el sillón de la alcaldía? Y le contesta el alcalde, el futuro alcalde, y le dice, Dios mediante, claro que sí. Si el periodista inmediatamente le pone el micro y dice, disculpe, señor, ¿qué dijo Dios mediante? ¿Cómo? ¿No dice que usted es ateo? No, es una expresión popular. Perdón, le dijo, no es una expresión popular. Eso es decir que usted confía en Dios. Y él sonriendo, me sorprendió mucho su respuesta, dijo, bueno, todos sabemos que en el corazoncito adentro debe haber algún Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque inclusive la persona que lo niega, aunque no quiera aceptarlo, sabe en el fondo que también hay la probabilidad de que sea cierto. Nadie niega lo que no existe. Si yo le dijera, vamos a negar, supongamos algunos de ustedes que vivan, no sé, en Guatemala, vamos a negar que en Guatemala los árboles crecen y llegan hasta el cielo. No tendría sentido, porque los árboles no llegan hasta el cielo. Vamos a negar que se han encontrado 8 dinosaurios vivos en Australia. No existen, no están encontrados. Lo que no es posible, no tiene que negarse. Se niega aquello que es posible que sea verdad. O sea, aún para el que no cree, en el fondo sabe que es posible que sea verdad. Y es más, de muchas personas ateas y agnósticas, no son ateas y agnósticas porque quieran negar a Dios. Es porque han tenido grandes crisis y grandes fracasos en sus vidas y buscan a quien culpar. Quedemos con estas 4 preguntas, igual cuando terminemos esto se lo voy a enviar a ustedes. Quedémonos con estas 4 preguntas que nos van a servir para seguir trabajando en este curso. Entonces, ¿de qué hablaremos hoy? ¿Y cómo vamos a responder estas interrogantes? Díganme alguien de ustedes, ¿de qué vamos a hablar hoy? Según todo lo que dijimos hasta ahora. Yo lo que pienso. Pues yo diría, mi profe, sobre la existencia de Dios, la evidencia invisible de que Dios existe. ¿Qué más? ¿Qué más entendió el resto? ¿De qué vamos a hablar hoy? Sobre la existencia de Dios y cómo llegar a relacionarnos con Dios. Okay. ¿Y podremos responder estos interrogantes? ¿Se puede? En mi opinión, creo que sí se pueden responder todas y cada una de las interrogantes. Algunas de repente son un poco más, vamos a decir, no difícil porque no existe. Algunas son de repente un poco más complicadas responderlas, no a nosotros, sino para la persona que quiere una respuesta. Yo sé que la respuesta a todo se resume en algo bien simple. Y como creyentes lo aceptamos. Creemos en Dios por fe. Pero una persona que no cree, que se va a burlar, ay, por favor, va a decir. Con todo respeto lo digo. Pero si no está ridículo. Fe en el siglo XXI, ¿de qué me estás hablando? Entonces, para nosotros es viable, es posible, está bien. Y tenemos muchas formas de argumentar nuestra fe. Pero para el que no cree, es algo burlón, es algo tonto, como dice la escritura, ¿no? Sí, escucho. Perdón, y sobre todo la persona que no cree y que su vida ha sido extremadamente difícil y caótica, ¿no? Eso es todavía más difícil y sin la Biblia también, porque pues dicen, pues es un libro, ¿no? Y ya. Entonces, explicarles y de que Dios existe cuando su vida es un caos, todavía es más difícil.
Es cierto. Gaby, ¿verdad? Sí, Es cierto, Gaby. Muy cierto. Y eso es muy importante y lo vamos a ir viendo de a poquito. ¿Qué papel va a jugar la vivencia, la experiencia de cada uno de nosotros en ese encuentro y esa relación con Dios? Es clave. Por eso decía antes, aquellas personas que probablemente en su vida han fracasado tanto, el culpable es Dios. Como se decía siglos atrás, cuando pasó la Segunda Guerra Mundial y murió tanta gente en el mundo, el tema teológico que se trabajó en muchos, hasta seminarios cristianos, fue la muerte de Dios. En medio de tanta muerte en el mundo, de millones y millones de personas matándose por pedazos de tierra, muchos teólogos sacaron la muerte de Dios. Dios está muerto. Si todo esto está pasando y no hace nada, Dios está muerto. Entonces no existe. Y obviamente sabíamos que existía y que la guerra no era culpa de Dios, eran las malas decisiones tomadas por el ser humano. Entonces, en medio de esa situación surgen todas estas preguntas. Analicemos lo siguiente. Vamos a ver este caso y a ver qué entendemos, cómo nos ubicamos y qué podemos sacar. Lo leo. 3 compañeros de la universidad conversan en el entretiempo de su clase. Marcelo dice, ¿ustedes creen que si Dios fuera real, habría tanta maldad en el mundo? Por favor, no mientan más. Así le dije al sacerdote de la iglesia donde va mi mamá. Yo creo que sí existe. Yo creo que si existe, está en algún lugar mirando cómo nos odiamos, peleamos y matamos los seres humanos. Como si nosotros fuéramos el sueño de Dios. ¿Saben qué? Dios juega con nosotros, decía Martín. Y Estela los miraba desconcertada, sin atinar a responderle, ya que ella creía en Dios. Pero cuando tenía 6 años y su mamá murió de cáncer, se cansó de pedirle a él que no se la llevara. Y desde que quedó huérfana, había sido abusada hasta cumplir los 12 años, cuando pudo irse con la hermana de su mamá. Hasta que Marcelo le dijo, ¿y tú qué opinas, Estela? Ella, asustada y con duda, dijo, creo que sí existe y nos ama, solo que no entiendo su amor. Y quedó callada. Añadió Martín, ¿ven? Es como digo, ese barbudo juega con nosotros como si fuéramos piezas de ajedrez. Fuera Dios. ¿Para qué lo necesitamos? Nosotros nos hacemos solos, luchando y sufriendo cada día. Te apoyo, brother, contestó Marcelo. Pensemos un ratito en este diálogo. Lo primero que digo y lo vamos comentando es, para todos, aunque sea muy remota, muy lejana, hay una idea de Dios. Y eso es lo primero que tenemos que aprender y rescatar. Todo ser humano, por más, aunque quiera negarlo, aunque quiera esconderlo, y aunque quiera decir que no es verdad, remotamente tiene una idea de Dios. A veces, como digo en sentido figurativo, un Dios mal dibujado. No es un Dios, sino más una caricatura. Pero tiene una idea de Dios. Y eso es lo que en cualquier diálogo que encontremos y nos ubiquemos, podemos rescatar. Ahora, en esta historia, ¿qué encontramos? ¿Qué comentan, opinan ustedes de la idea de Marcelo? ¿Cómo puede ser que Marcelo llegó a pensar o a actuar así? ¿O cómo se le ocurrió? ¿De dónde lo sacó? ¿Cómo es posible que, fuera de que tenga mucha o poca verdad el sacerdote donde asistía su mamá, confrontar a una persona para decirle, no mientas? ¿Cómo entendemos la actitud de Martín?
que lo pone a Dios, digamos, en una sola palabra, como un manipulador. ¿Y cómo entendemos la situación de Estela? Que quiere creer, pero que no entiende. Pues mi profe, ya lo afirmaba una de las hermanas aquí, básicamente las personas que han tenido una vida difícil o que en algunas circunstancias responsabilizan a Dios por otra situación externa, que me enfermé, que pasó algo, que alguien de mi familia murió, casi siempre tienden a dudar de la existencia de Dios. Tienden a decir, Dios no existe porque no me ayudó, no me apoyó, no estuvo conmigo. Entonces dudan de la posición de Dios y para otros nosotros somos simplemente piezas de, sí, efectivamente, de un ajedrez que le divertimos a Dios, que somos como una especie de mascota, sí, que dejamos por ahí, que ella sobreviva como pueda, le ponemos comida de vez en cuando y la sacamos a pasear y nada más. Básicamente es la posición de muchos de las personas que son ateas o de muchas de las personas que han negado la existencia de Dios por aprensión o por contacto directo con circunstancias negativas. Son situaciones muy comunes. Freud fue un caso, por ejemplo, planteado de ese tipo, ¿no? Niego a Dios porque no me conviene, no me interesa, no creo que Él exista, y eso es lo más importante. ¿Qué respuesta darle? Hombre, Dios está con nosotros. Lastimosamente, vivimos en una realidad en donde nosotros tomamos nuestras decisiones. En Colombia vemos morir gente todos los días, y sé que hay otros colombianos lo afirmarán en los noticieros, pero no es decisión de Dios que estas personas mueran. Es una situación de violencia, gente que ingresa a los grupos irregulares, gente que lastimosamente estuvo en el lugar equivocado, en el momento equivocado, y Dios no tiene nada que ver con eso. Ahora, hay un problema, que muchas veces contamos lo malo de alguien y contamos 2 o 3 cosas negativas. Es que Dios no me ayudó, mi mamá murió, pero no contamos lo positivo, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si hoy estamos en esta clase y estamos vivos después de una pandemia tan terrible como la que estamos sobrellevando, pues yo pienso que es un milagro de Dios. Si estamos nosotros en este momento pudiendo sobrevivir, llevando un plato de comida a nuestra mesa, estando bajo un techo, ya es una bendición de Dios. Creo yo que es así, mi profe. No sé. Bueno, no, está bien, está bien. Lo que quiero es que nos vayamos dando cuenta que no, obviamente, digamos, cuán mal está Marcelo, o cuán mal está Martín, o qué mal está Estela, sino que nos vayamos dando cuenta, como bien nos dijiste, que es, en pocas palabras, un diálogo muy sencillo, pero muy crudo de la realidad que se vive. Podríamos haber cambiado, en lugar de que tenga esas desgracias, Estela, podemos haber dicho, ¿no? En la pandemia, por ejemplo, si fuera un caso creado, en la pandemia sí, perdí tal familiar, tengo tantos enfermos y no tengo para comprar oxígeno, ¿no? Y Dios no hace nada. O sea, podríamos encontrar muchas otras situaciones. Pero si se van dando cuenta, lo fundamental es, en el buen sentido, la experiencia que tenemos con Dios. El que no tiene una experiencia con Dios, por conocerlo, por vivir, por comprobar, tomando un término muy cristiano, muy evangélico, ¿qué testifica? ¿Qué puede testificar? Como es cierto, nosotros todos los días agradecemos en la casa que tenemos salud, que tenemos alimento y que Dios nos cuida. Aquí uno dirá, ay, pero es obvio, sí es Dios. Y yo sé que es obvio. Pero esto obvio ahora se está tornando en extraordinario. O sea, lo que era común, tener alimento en la mesa, en muchos hogares hoy en día, es un milagro. Lo que antes era, no digo no importante, pero como que para muchos, bueno, tengo un dolor acá, me pasa esto, siempre esto, ya voy a buen médico, ¿no? Pues ahora la gente se está dando cuenta lo valiosa que es la vida y lo importantísima que es la salud. Entonces, frente a todas estas situaciones, el punto tiene que ver con que nos demos cuenta que nos vamos a encontrar con distintas circunstancias y todas estas personas, las de esta historia, e inclusive las que ustedes puedan conocer o relatar, han tenido sus propias experiencias. Y en sus Arturo, experiencias, disculpa, sí, dale.
Hay hermanos que están diciendo que no se escucha bien. Vamos a parar. Sean otras personas. Al final no importa qué experiencia vive la persona. Lo que buscamos es entender que en sus experiencias van a terminar siendo favorables o desfavorables. ¿Cuándo son favorables? Cuando esa experiencia, como decíamos antes en la cita, cuando esa tiniebla, esa duda me lleva a conocer a Dios. Es desfavorable cuando me lleva a negarlo, a oponerme, o contradecirlo, o enfrentarme hasta veces, ¿no? Como en el caso de mucha gente famosa que terminó enfrentándose a Dios. Recuerdo, era un muy buen escritor, el escritor francés Jean-Paul Sartre, pero él decía que Dios no existía y que la vida era una basura. Y que no valía la pena creer en Dios porque para qué, que si existiera no servía para nada, y si no existe, ¿para qué interesarse en alguien que no tiene sentido ni validez? Entonces, si llega a esos extremos, cuando no logramos entender que las experiencias que vivimos son, como yo digo siempre, para ayudarnos a entender, a aprender y a mejorar como personas. Pero eso lamentablemente a veces no todos lo entienden. Frente a esto, como les decía antes, yo les voy a enviar estos PPTs. Entonces, ya ustedes lo pueden trabajar, por eso lo tengo ahí nomás. Entonces pongo, ¿qué ideas tiene Marcelo en relación a Dios? ¿Qué ideas tiene Martín? ¿Qué ideas tiene Estela? Entonces, por ejemplo, yo cito una en el caso de Marcelo. No cree en su existencia. Cito una en el caso de Martín. Cree en un Dios controlador. No puse manipulador porque, bueno, es un poquito feo. Y la de Estela, que cree en un Dios que no entiende. Y eso le pasa a mucha gente. Inclusive a gente que va a la iglesia. Que cree en Dios, pero no entiende a Dios. Que acepta seguir a Cristo, que acepta creer en Cristo, pero no entiende ni el cómo, ni el por qué, ni el para qué, no entiende nada. Y solamente está porque ese lugar termina siendo, vamos a decirlo, en medio del sequedal en el que vive, es un pequeño oasis. Pero no porque realmente entendió lo que es Dios en su vida. Y por eso tenemos muchas personas en muchas iglesias que simplemente asisten, que simplemente son religiosos, pero no son creyentes en Dios. Y no es lo mismo ser un religioso que un creyente en Dios. El religioso sigue órdenes, parámetros, ritos, dogmas, pautas, estatutos. El creyente en Dios sigue lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha enseñado y lo que Jesucristo nos ha encargado. Entonces esta parte que la tienen ahí vacía es por eso. O sea, no porque no la completé, sino porque cuando se los envíe, ustedes lo completan. Como su propio análisis, ver qué pasó y ver qué puedo poner. Y antes de parar un ratito, unos 5 minutitos para un pequeño receso, leemos lo siguiente. Manifestaciones que llevan a Dios. O sea, estamos citando de que trataremos, al final citaré algunos textos que nos ayuden, pero hasta ahora trataremos de no usar la escritura y vamos a ver estas muestras, evidencias, manifestaciones que podemos tener de Dios. Una. Alguien de ustedes léame la primera, la que empieza con la conciencia. Libremente. La conciencia de la finitud del mundo y del ser humano nos muestra la incapacidad para saciar y resolver muchas de las ansias que presentan. Gracias. ¿Qué es lo primero que vamos a encontrar como manifestación de Dios en nosotros? La conciencia. No existe ningún ser humano y no existe ningún estudio que niegue la conciencia del ser humano. Y todos los seres humanos, valga la redundancia, somos conscientes que tenemos un final.
No digo del mundo en el sentido de que este mundo se va a romper y se va a acabar porque el control lo tiene Dios, sino en el sentido de que a medida que los años van pasando se va deteriorando. A eso se refiere con finitud. O sea, se va acabando, se va deteriorando, se va debilitando. Todos los seres humanos en el planeta saben esto. Todos los seres humanos en el planeta son conscientes que son incapaces de saciar todo lo que quisieran, inclusive de resolver muchas de sus dificultades. Esta situación es una prueba y una evidencia que nos puede ayudar a hacerles entender que lo que ellos no pueden, que lo finito que ellos tienen, Dios lo puede lograr. Segundo, alguien lea la segunda, por favor, la revalorización. La revalorización de lo espiritual en casi todos los campos del mover humano se está considerando esta área del ser humano como algo fundamental. Ok, gracias. Hace muchos años, cuando uno le hablaba a un médico de asuntos espirituales, el médico se burlaba o no lo tomaba en cuenta. O le decían, no, pero mire, doctor, yo estaba mejor, pero desde que estoy llorando en la iglesia me siento mejor. Bueno, ya usted y su religión, decía. O en los muchos campos psicológicos, antiguamente, cuando se hablaba de lo espiritual, se tomaba como lo místico, y antes de la década del 40, se consideraba que eran trastornos mentales. Dentro de los asuntos, por ejemplo, se ha visto últimamente, en algunos casos por conveniencia, en otros casos por necesidad, que muchos políticos han buscado asesoría de personas en los campos teológicos, porque necesitaban ese comprender de Dios en la sociedad. Me sorprendí hace unos años atrás cuando estuve viviendo en Buenos Aires, en Argentina, y visité una exposición de universidades y me sorprendió muchísimo que dentro del área que era construcción se incluían dos, vamos a llamarlo así, dos nuevos programas para la construcción de inmuebles. Uno era la arqueología o la antropología y otro era lo teológico. Entonces mi gran pregunta fue, ¿qué tiene que ver la arqueología en construcción de edificios? ¿Y qué tiene que ver la teología en construcción de edificios? Y fue interesante descubrir que dentro de la arqueología era, como ya sabemos hoy en día, comprobar que donde se iba a construir no habían restos antiguos que había que cuidar. Y dentro de lo teológico era considerar para las personas y para el ambiente lo espiritual de ese lugar para no incomodar a los vecinos. Y dije, qué interesante. Entonces, nos vamos dando cuenta que el concepto del espiritual no solo es necesario para nosotros, sino el ser humano se está dando cuenta que casi en todos los campos está incluido. Cuando yo estudié, como les contaba al inicio, la segunda especialidad que tengo, una de las áreas que me involucré para estudiar dentro de terapia de familia fue justamente esa, en la cual podía incluir todo lo que tiene que ver con principios cristianos, enseñanzas de Dios y una terapia desde una perspectiva emocional con la persona. Y cuando lo exponía en otros lugares, muchos me decían que nunca lo habían escuchado, que les parecía extraño. Entonces, lo espiritual lo estamos encontrando casi en todas las facetas y las áreas del ser humano. A eso tenemos una pregunta. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Es que nunca estuvo? ¿O es que siempre estuvo y algunos quisieron negarlo? Es otra evidencia de que si consideramos lo espiritual, hay ese concepto de lo divino, de lo de Dios, de algo más allá de lo que somos. Eso se está aceptando hoy en día. Tercero, alguien lea la tercera, por favor.
La intuición del hombre para descubrir que lo bueno del ser humano no puede venir de la nada, porque sí y nada más. Ok. Normalmente se dice, esta persona es buena, esta persona es mala. O pensamos, ¿no? En nuestra mente y decimos, bueno, esto es bueno, esto es correcto, esto es incorrecto. ¿De dónde viene eso? O sea, nadie puede probar que esto venga naturalmente porque se me ocurrió. Porque soy bueno y porque soy malo. No. O sea, esa intuición, vamos a llamarlo así, de saber lo bueno y lo malo que está en nosotros, y yo sé que esto lo dice la Biblia, pero lo vamos a ver después, nos lleva a comprender que está en nosotros esa capacidad para decidir esto o aquello. Me parece, no me parece. Lo hago, no lo hago. Voy, no voy. Esa capacidad de decisión entre elegir lo bueno y lo malo, lo que me beneficia y lo que no, no es algo netamente humano que nosotros lo hayamos creado. Tiene que venir de alguien. Tiene que proceder de alguien. Y hasta ahora los seres humanos sin ninguna investigación han logrado comprobar, inclusive cuando encontraron el mapa humano, el genoma humano del ADN, dicen, no, vamos a buscar que el ser humano se hizo solo y en el ADN vamos a encontrar que existe ese gen de la bondad. Yo me imagino que si lo encontraran, van a comprobar que por alguna razón tiene algún vínculo con Dios, ¿no? Pero ellos piensan que van a encontrar que es netamente humano. Una tercera razón para entender que son evidencias externas de que hay alguien superior, que hay alguien que está por encima de todo esto. Cuarta, por favor, alguien léalo. Los fracasos del ser humano por querer vivir Los sin Dios, perdón, sí, los fracasos del ser humano por querer vivir sin Dios y por tratar de ser su propio Dios. Ok. Bueno, eso lo hemos comprobado todos. ¿Cuánta gente, gente famosa, cuántos artistas, cuántos políticos, cuánta gente en nuestra sociedad hemos visto los fracasos vez tras vez por negar, por sacar, por quitar a Dios y por tratar de ser sus propios dioses? A mí nadie me manda, a mí nadie me dice, yo hago lo que quiero, yo decido lo que quiero, voy donde quiero, compro lo que quiero y hago lo que quiero. Y vemos, y se ha comprobado en el mundo entero, todos los fracasos consecutivos que han habido. Una prueba más que no se puede vivir sin Dios. Recuerdo cuando le hicieron la pregunta a Juan Luis Guerra, si él tenía todo, ¿para qué se hizo cristiano? Si él tenía fama, tenía dinero, tenía casas en su país, tenía casas en Miami, viajaba a Europa, paseaba por el mundo, o sea, tenía todo lo que una persona quería tener. ¿Para qué se hizo cristiano? Le dijeron. Y él respondió algo muy interesante. Es que me di cuenta que yo tenía todo, pero había algo en mi vida que ese todo no lo podía llenar. Y descubrí que era Dios. O sea, a pesar de tenerlo todo, había ese fracaso interior de decir, me sigue faltando algo. Es otra prueba y otra manifestación de que Dios está diciendo, hey, acá estoy, soy parte de la vida del ser humano. ¿No se dan cuenta? Siguiente. Las coincidencias. Alguien léalo, por favor. Las coincidencias de otras razas y religiones en el mundo sobre sucesos relatados en las escrituras. Eso hace unos años atrás se tomaba, ¿no? Cuando se decía de la Biblia como mitos, como mentiras, como fábulas, ¿no? Cuando decían, bueno, sí hay que contarle a los niños del arca de Noé, porque bueno, no es una fábula para los niños, ¿no? Para que cuiden los animalitos. Pero ya se ha comprobado, lo que se sabía, se ha comprobado ahora, que no una ni dos. Más de 100 grupos religiosos en el mundo, que no necesariamente crean en Cristo, dicen en sus historias y en sus libros sagrados de ellos que hubo un tiempo en el mundo en que las aguas se salieron
en que el mundo se inundó o que de los cielos cayó torrentes de agua y que tapó a todos. O otros dicen que se cubrió la tierra de agua. O sea, ya no solamente es una narración que digamos, no porque no la creamos, sino opinando como opinan los que no creen. No, es una mentira de la Biblia. O sea, se ha comprobado que no es así. Inclusive en investigaciones que se han hecho en otros pueblos más antiguos, que no escribían y tenían gráficos, en sus gráficos se logra observar lo que conocemos en la Biblia como diluvio. Ese es un solo ejemplo de los muchos que hay. Hay pueblos y culturas cercanas a más o menos la zona donde se cree que estuvo Sodoma y Gomorra, que cuentan que hubo un pueblo que fue consumido por el fuego, que cuentan que hubo un pueblo que como si fuera del cielo cayeron bolas de fuego. Y no son escritos bíblicos, y no son pueblos que sean ni hebreos ni cristianos, pero también lo cuentan. O sea, hay una serie de sucesos, por eso cito entre comillas, ¿no? Coincidencias, de razas y culturas que uno diría, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo es esto? O sea, ¿de dónde lo sacaron? ¿En realidad son netas, simples coincidencias? ¿O son hechos que nos están mostrando que hay un ser superior que tiene el control y que los pueblos de este mundo, lo que nos están narrando y contando es, ven, hay alguien encima de nosotros? Y valga la redundancia, los últimos, o la última frase que tenemos. Alguien léalo, por favor. Los últimos hallazgos bíblicos que van confirmando lo que decían las escrituras bíblicas. Ok. Desde más o menos 1945, 1950, hasta la fecha, se han ido encontrando una serie de investigaciones que nos han ido probando lugares, ubicaciones, ciudades, por ejemplo, nombres que los tenemos en las escrituras y que decían, no, eso es mentira. Hace 10, 20 años atrás se decía, por ejemplo, que cuando hablaba Daniel de los gobernantes asirios y babilónicos, no existían porque esos gobernantes no habían existido. Ahora ya se sabe que existió un tal Darío, que existió un tal Ciro. Se hablaba de invasiones de otros pueblos. Dicen, no, pero eso son historias inventadas en la Biblia. Ahora sabemos que no es cierto. De pueblos que la Biblia mencionaba y que dicen, no, pero no existen, ¿no ves que no figuran en ningún mapa? Y en investigaciones y excavaciones se han encontrado que sí, que los pueblos existían, que eran parte de esa zona y que, bueno, no se poblaron más, o se dejaron abandonados, o fueron cubiertos por tierra, etc. O sea, hay una serie de encuentros, muchos, y los más famosos que tenemos, es que se negaba la veracidad de las escrituras. Y cuando se descubrió en los alrededores del Mar Muerto, en las cuevas de Qumran, una serie de textos bíblicos que mostraban y verificaban con una antigüedad de miles de años que lo que hoy tenemos en la Biblia, ahí estaba guardado. Entonces hay una serie de evidencias que nos muestran, externas, sin usar una Biblia y sin leer una Biblia, que es verdad. Recuerdo cuando se decía que nunca, y hasta ahora quieren seguir negándolo, pero cada vez pueden menos, que nunca Moisés cruzó el Mar Rojo, que eso fue mentira, porque era imposible cruzar. Que no abrió las aguas, que eso es una historia, es una fantasía, para que el pueblo crea y para que, bueno, tengan fe. Pero lo sabemos por las últimas investigaciones que se han hecho de arqueólogos y antropólogos, geólogos, tanto creyentes como no creyentes, que sí, que han comprobado que había una zona cerca del Mar Muerto que llegaba casi, como lo que le llaman como ciertos vados, ciertas zonas que se inundaban de agua. Y han investigado, y han excavado, y han encontrado enterrado adentro del agua, en el barro, cascos, ruedas, lanzas, espadas y escudos egipcios. Y según la historia,
nunca en esa zona, nunca hubo una batalla y un enfrentamiento en ninguna época de la nación egipcia. Y ahora lo siguen investigando para ver de qué época es y qué más tenía y qué más había. Entonces, sea por la conciencia del ser humano, sea por esa búsqueda espiritual que cada vez es más grande, sea por ese sentido intuitivo entre lo bueno y lo malo, por los fracasos que el ser humano enfrenta, por esas, entre comillas, coincidencias con otras religiones o razas, o por hallazgos bíblicos encontrados, hay evidencias de que hay un Dios, de que hay un Señor, un soberano superior que tiene el control de todas estas cosas. Y seguramente si lo comentáramos o lo habláramos, cada uno se diría, sí, yo también sé esto, yo también sé esto otro, yo puedo contar tal experiencia. Entonces, por eso mencionaba antes, que las experiencias vividas nos sirven, uno, para negar y rechazar a Dios por la necedad y la ceguera, o para reconocer y aceptar que aunque me haya equivocado o aunque haya fallado, Él sigue teniendo el control. Paramos 5 minutos y retomamos en un ratito. Porque obviamente podríamos desmenuzar uno por uno, ampliar uno por uno. Cada uno sería un tema aparte, pero luego pequeño, porque obviamente sería demasiado teológico, muy profundo y nos va a llevar mucho tiempo. Entonces entender, repito, el concepto de que el ser humano sabe que su vida y el mundo en el que vivimos es finito. Todo lo que el ser humano tiene y todo lo que el ser humano, de lo cual forma parte, que es producto de su vida, tiene un fin. Lo único que el ser humano entiende y sabe que es eterno es Dios. 2, el concepto de retomar, darle un nuevo valor a lo espiritual. Obviamente acá también hay un riesgo. En lo espiritual hay el riesgo de, ok, como buscamos lo espiritual, entonces vamos a buscar lo que sea. Entonces me voy a meter a meditación trascendental, me voy a meter a prácticas de yoga ocultistas, o sea, también se corre ese riesgo. Pero en esa búsqueda espiritual que hay, es allí donde podemos acercarnos y decirle, bueno, tu necesidad de búsqueda espiritual se suple con Dios. No, pero no creo en Dios, pero te voy a mostrar que es posible. También está el concepto de esa actitud de conciencia de lo bueno y lo malo, ¿no? Cuando uno dice, no, hice algo mal, ¿y cómo te sentís? Me siento mal, tengo remordimiento. Ese concepto de que el ser humano sabe elegir entre lo bueno y lo malo. Y eso lo vamos a ver en un ratito, que nos enseña también la Escritura. El fracaso humano prueba que el ser humano solo no puede. En todas las facetas que podamos ver, aunque haya logrado muchas cosas, en otras el ser humano fracasa. Se está buscando ahora cómo preservar la vida y clonar la vida para ser seres humanos. O sea, siempre el ser humano busca él sentirse el dueño y el Dios de su vida. Pero sabemos todos nosotros que eso es totalmente imposible. Luego, los que mencionábamos, los conceptos que hay en las distintas religiones del mundo, no solo en el diluvio, sino en la creación, sino en, inclusive hay religiones en el mundo que tienen la misma historia de la Torre de Babel, solo que cambian los nombres de las personas. En la creación del mundo, en el conflicto entre el bien y el mal, o sea, todos esos conceptos están en otras razas y religiones en el mundo. Y los últimos hallazgos bíblicos, hablamos de los últimos 20, 30 o 40 años, que cada vez han sido sorprendentes. Por esos hallazgos bíblicos y arqueológicos, geológicos, que también comprueban las capas de la Tierra y qué se ha podido encontrar en ellas. Aparte, también dentro de esos hallazgos bíblicos, las traducciones bíblicas. O sea, a medida que se va estudiando y se va indagando, un experto en traducir Biblia es un biblista, aquel que domina, conoce griego, hebreo y algunos hasta arameo y latín. Los biblistas son especialistas en traducir los textos bíblicos.
Y nos vamos dando cuenta, por ejemplo, si pudiéramos comparar la primera traducción que se hizo de la primera primera traducción de Valera, que se llamaba la Biblia del Oso, con la que tenemos hoy, veríamos palabras y términos que algunos no los entenderíamos. Después tuvimos la que se usa hasta ahora, la versión del 60, pero han habido otras traducciones. La nueva versión internacional, la versión Dios habla hoy, la versión Palabra de Dios en traducción actual, la versión en traducción del Dios viviente. O sea, han habido muchas traducciones bíblicas que se basan en estas investigaciones y en estos hallazgos que nos amplían lo que el texto dice. Todas estas manifestaciones que tenemos o que encontramos de Dios nos ayudan a entender que tenemos un ser sobrenatural que tiene el control de las cosas. Analicemos lo siguiente. Algunas pistas para la búsqueda de Dios. La innata búsqueda del ser humano de un ser superior a él. Siempre, desde las épocas más antiguas hasta ahora, siempre el ser humano ha buscado a alguien superior. Y porque muchas veces o se ha mal enseñado el concepto de Dios, o la gente, como hablábamos en la primera parte, algunos se han decepcionado y han buscado culpar a Dios, han buscado otros sentidos de superioridad, como por ejemplo los extraterrestres, como por ejemplo en otras culturas los dioses, Dios para esto y Dios para esto. ¿Por qué? Porque siempre existe en el ser humano, es algo inherente, con eso nace, de buscar a alguien superior. Entonces, esto nos prueba también que es una señal de que se busca a Dios. Lo que pasa es que se está equivocando el camino. Segundo, el sentimiento de sacrificarse por otros con el fin de preservar la vida. Casi todas las historias que podamos ver, sean en la vida real o sean películas, siempre hay alguien que se sacrifica por los demás. Siempre hay el héroe que da la vida por el resto. Siempre hay el papá valiente que sacrifica por la familia, o la mamá valiente que lucha por sus hijos. Ese concepto de preservar la vida y de sacrificio es Jesucristo. Y aunque las personas quieran negar a Dios, es algo que todos tienen, ese sentimiento de dar la vida por alguien que se ama. Hasta inclusive hay personas que por los animalitos también se dan esos casos. Es otra pista más de esa búsqueda de Dios. El sentido de adoración, a entregarse a alguien superior a él mismo. Todos los seres humanos tienen ese concepto de adoración, que está innato en el ser, adentro, lo llevan consigo. Un ejemplo común, voy a dar solo uno. Me contaba una señora que atendía hace unos años en terapia y me decía que había terminado con su esposo y ella me preguntaba si estaba bien haber terminado porque era posesivo, controlador, la trataba muy mal. Entonces ella me planteaba lo siguiente. Y me decía, ¿qué opina usted? Cuando nos conocimos, nos queríamos, todo era lindo. Y cuando nos conocimos, él me preguntaba, ¿me quieres mucho? Y yo le decía, sí, sí, te quiero con todo mi corazón. Pasó un tiempo y me decía, ¿me quieres mucho? Y le decía, sí, te quiero con todo mi corazón, pero no me amas, me decía. Entonces yo buscaba las formas de demostrarle que lo amaba. Pasaron unos años y me preguntaba, ¿me quieres mucho? Sí, sabes que te quiero. ¿Cuántos años estamos juntos? ¿Y me amas? Claro que te amo. He hecho esto y esto y esto por tu persona. Ah, pero te falta algo. Y él dice, ¿pero qué más me falta si te demuestro de tantas formas que te amo? No me adoras. Pero ¿cómo se adora una pareja? No sé, ¿ves? Entonces no me amas. Entonces ella me decía, fue tanto el maltrato que recibí de él, que al final terminamos separándonos, y descubrí que él me engañaba con otra persona. Entonces mi pregunta es esta, me dijo. ¿Me equivoqué al no adorarlo? Entonces yo le miré y me sonreí. Y más, tenía algún conocimiento de Dios, había ido un tiempo a la iglesia. Le digo, ¿qué aprendiste de la adoración? No sé, de repente estoy equivocada, me dijo, que solo se le da a Dios. Ah, le dije, qué interesante. ¿Por qué? ¿Me equivoqué? Me dijo. No.
Entonces no hice mal, me dijo. Yo le respondí esa vez, ¿cómo te voy a adorar? ¿Acaso eres Dios? El concepto de adoración siempre está en el ser humano. ¿Han escuchado la frase que dice, uy, yo adoro a mis hijos? Siempre está. Es una pista de que el ser humano anda buscando a alguien superior. Otra, los testimonios de las experiencias de miles de personas que han vivido y han experimentado con Dios dentro y fuera de la Biblia. Vamos a suponer que la idea de que Dios existe es mentira. Vamos a ponernos en el lugar del agnóstico y del ateo. Y que no creemos ninguna de las evidencias que puedan mostrarnos. Ya no creemos en ninguna. Pregunto, ¿podemos negar, no uno o a dos, ni a cientos, a tal vez miles de personajes que nos cuenta la Biblia y que conocemos otros que viven, que nos relatan sus experiencias de el obrar, de la vivencia, de la presencia, del caminar, del andar, de ser bendecidos por Dios? ¿Eso lo podemos negar? ¿Qué son estas personas? ¿Vieron cosas en el aire? ¿Se imaginaron? ¿Tanta gente se va a equivocar? ¿Tanta gente va a inventar? Los testimonios de las experiencias no los podemos negar, porque si los negáramos, le estaríamos diciendo a esas personas mentirosas. Les cuento una historia que me pasó. Hace muchos años atrás, vivía en otra zona, no donde vivo ahora en Lima, y llegaron a mi casa 2 testigos de Jehová. Me tocaron la puerta y me dijeron que vinieran a hablar de Dios. Yo dije, ok, les voy a escuchar. Hablaron y hablaron y hablaron. Y cuando iban a empezar dije, pero les pido un favor. Sí, dígame, señor, lo que usted quiera. Solamente tengo 15 minutos, le dije, no tengo más. Les pido, por favor, que ustedes puedan hablar de 5 a 10 minutos y me dejen los últimos 5 minutos a mí. ¿Puede ser? Claro, claro, me dijeron. Entonces, bueno, hablaron más o menos entre 9 y 10 minutos. Me dijeron, bueno, eso queríamos decir. Dije, bueno, ustedes me hablaron de lo que ustedes han leído, les han explicado o han estudiado. Sí, 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 en nuestro salón nos enseñan. Bueno, yo no le voy a hablar de lo que he leído, de lo que he estudiado, de lo que me han explicado. Yo les voy a contar mi testimonio. ¿Cómo? Me dijeron. Sí, les voy a contar mi testimonio. Les voy a decir lo que Dios hizo en mi vida. Y en 5 minutos le expliqué lo que Dios había hecho en mi vida. Terminé y les dije, quería decirles eso. Por eso es que creo en Dios y por eso es que creo en Jesucristo y sé que su Espíritu Santo vive en mí. Ustedes saben que ellos no creen en la Trinidad. Creen que Dios es Jehová o Yahvé. Que Jesús fue un gran hombre y que el Espíritu Santo es un poder extra. Me quedaron mirando y me dijeron, y uno de ellos me dijo, bueno, no le puedo decir nada, ¿no? Si esa es su experiencia. Bueno, fue un placer hablar con usted. Vuelvan cuando quieran, le digo, y no se olviden que esa experiencia que yo tuve, ese Dios puede hacerlo también por ustedes. Y mejor todavía. ¿A qué voy? A que la gente podrá negar otras cosas, pero nuestra experiencia con Dios, nadie la puede negar. No hay mayor evidencia y mayor testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Esa es la pista más grande para que alguien busque a Dios. Y la última que tenemos allí es la interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque cuando leemos descubrimos que nosotros la queremos leer, pero la Biblia termina leyéndonos a nosotros y diciéndonos que somos, que nos falta, que hay que hacer, cómo mejorar, cómo cambiar, cómo aceptar, cómo ceder, cómo ser transformados. O sea, vamos a leerla y al final la Biblia nos lee. Esa es otra evidencia de saber que no puede ser un libro común, que alguien tiene que haberlo hecho. Y es un ser superior.
es Dios. Sea por la búsqueda, sea por los sacrificios de las personas, sea por el sentido de adorar, sea por los testimonios, o sea por la escritura. Hay una serie de pistas, evidencias, pruebas, caminos que pueden llevar a mucha gente a buscar a Dios. Y tenemos que saber usarlos. Si se dieron cuenta hasta ahora, no hemos usado ningún texto. No porque no quiera usar la Biblia o no use la Biblia, sino porque quiero que aprendamos, en el buen sentido, a defender nuestra fe en ese Dios sobrenatural, sin miedo. Y vamos ahora a los textos. Solo voy a citar 3. Quisiera pedirle a alguien que por favor nos lea el primero. Eclesiastés 3:11. Dice, Amén, hermano. Ya. Bien, Yo lea sé que nomás, todos, hermano, yo lea. sé que todos Sí, lea, quieren lea. leer, pero ya dice, todo adelante. lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ok. Ahora lo explicamos. Alguien lee el segundo, por favor. Porque Amén. lo que Dios se conoce, Siga, siga. porque. Ay, Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Ok, gracias. Y Romanos, el último, 2:15. Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Ok, tenemos 3 textos. Si bien es cierto, no son iguales. Obviamente, uno es del Antiguo y 2 son del Nuevo. Pero nos vamos a dar cuenta en los 3 de la existencia de Dios. Como ya dije al inicio, la Biblia no se va a esforzar en probar Dios existe, sino la Biblia va a mostrar la relación del ser humano con Dios y la forma de Dios de comunicarse con el ser humano. Pero no va a decir, acá hay un texto que dice, sí, Dios existe por esto. No, porque no es la intención mostrarlo. Se sobreentiende que se está hablando en la Biblia de la relación de Dios en el Antiguo Testamento y su pueblo, y en el Nuevo Testamento de Dios y la humanidad. Entonces, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. O sea, si ha puesto tanto en su corazón, ¿cómo es que el hombre no lo entiende? Bueno, vamos acá a entender. El ser humano puede comprender los sucesos que pasan en parte, mas no en su totalidad. ¿Por qué? Esa parte Dios preparó al hombre para que lo entienda, al ser humano. Pero la totalidad de todo la sabe, la conoce y está bajo las manos de Dios. Nos dio en parte, pero no nos dio todo. Vamos a decirlo, nos dio capacidad, pero no nos hizo como Él dioses. Nos dio inteligencia, pero obviamente no somos Dios. Nos dio talentos y habilidades, pero no me dio lo que Dios tiene. No soy Dios. Y acá, por ejemplo, esto es bueno saberlo para evitar falsas enseñanzas que muchas veces llegan a nuestros oídos. Y voy a explicar una que es todo un término, para quienes no conocen, una herejía, es un término que saca una verdad que no es y trata de demostrarla como si fuera. Ustedes lo habrán visto, lo menciono porque lo pueden ver hasta por internet, en YouTube sale. Una de las grandes barbaridades que yo he escuchado en estos últimos tiempos es decir que nosotros, los seres humanos, por creer en Cristo y en Dios, somos dioses. Somos dioses menores. El que sabe, mira, sí, eso dicen los mormones. No hablo de los mormones.
Hablo del señor Cash Luna. ¿Y por qué lo cito? Porque realmente es una herejía. Y como creyentes, no podemos permitir que se maluse la escritura de esa manera. Él dice, ¿cómo se llama Dios? Y la gente le contesta, Jehová. Él dice, ¿qué es Jesucristo? Y le contestan, el Hijo de Dios. El hijo de alguien no es un junior, dice él. Amén, le dicen. Entonces Jesús sería Jehová Junior, porque es menor que Jehová. Y no dice la Biblia que nosotros somos coherederos y hermanos de él por la obra que él hizo. Y se sonríen varios y levantan las manos y dicen amén, gloria a Dios. Entonces dices, si somos hermanos de él, nosotros también somos Jehová Junior. ¿Entiende lo que estamos diciendo? Y uno por ahí dice, entonces somos como Dios, somos semidioses. Bueno, dice él, yo no lo digo, ustedes lo dijeron. Esto es una barbaridad, hermanos. Y si ustedes quieren comprobarlo, búsquenlo, está ahí. En muchas enseñanzas está ahí, que se pueden encontrar en YouTube. O sea, no estoy hablando mal de nadie, estoy citando algo que él mismo ha dicho. Jamás nosotros podremos saber, entender y ser todo lo que Dios es. Eso es imposible. Nunca seremos dioses. Ni medios dioses, ni un cuarto de dioses, ni 1.8 Dios. Somos seres humanos, falibles, en proceso de transformación, que Dios nos ha dado un poco de su imagen, pero no nos hizo dioses. No somos diosesitos. Somos creyentes. Entonces tengamos mucho cuidado cuando gente que no conoce cómo interpretar un texto nos enseña barbaridades. Perdón, hermano. Adelante. También toman un texto bíblico del Salmo 82:6, que dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Ok, gracias. Es cierto. Es cierto. O sea, ¿qué sucede? Que lamentablemente, a un pequeño paréntesis, lamentablemente cuando se toma un texto, como dice, lo conocemos, fuera de su contexto, o sea, fuera de todo lo que está escrito, le hacemos decir cualquier cosa al texto. Es como que yo dijera, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo Dios actúa frente a la mentira? Entonces saco Hechos, capítulo 5, la mentira de Ananías y Zafira, y leo, dice el Señor que el que miente muere. No puedo hacer eso. Pero alguien me diría, pero pastor, está bien, ahí dicen Hechos, que los que mienten murieron, cayeron desplomados al suelo por mentirosos. Sí, es verdad que dice eso. Pero ese fue un hecho específico con Ananías y Zafira. No me dice en ningún otro lugar que Dios mate al que miente. Sí me dice que tendrá graves consecuencias. Y serían muchísimas mencionarlas ahora. Entonces, tomar un texto y sacarlo para hacer que diga otra cosa es muy fácil. El segundo texto que tenemos dice, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, está hablando del ser humano, del creyente, pues Dios se lo manifestó. ¿Qué nos está diciendo? Lo que el ser humano conoce es porque Dios ha querido hacérselo visible. Lo que Dios no ha querido mostrar al ser humano, no se lo va a mostrar. Imagínense, si con todo lo que nos ha mostrado, a veces no se cree, si con todo lo que hay por descubrir, a veces no lo entendemos, ¿se imaginan ustedes si Dios nos hubiera revelado todo? Una vez, mi nieto me preguntó y me dijo, Dios existe, ¿verdad?
Sí, le digo. ¿Y quién es su papá y su mamá? ¿De dónde nació? Y yo le dije, es que él no nació. No, pero todos nacemos, me dijo. Sí, pero él no nació. Entonces, ¿cómo apareció? Es que él no apareció, le dije, siempre estuvo. Y me dice, pero no puede ser. Todos nacemos, me dijo. Sí, pero Dios no nació, le digo, Dios siempre estuvo. ¿A qué voy con esto? Nuestra mente, como decíamos en la vista anterior, nuestra mente, nuestra forma de vivir, tiene un pensamiento finito. Todo tiene principio y fin. Entonces, en nuestra mente, entender la eternidad de Dios es muy difícil. Díganme ustedes, en este mundo, ¿qué cosa conocen que es eterna? Nada. Tal vez no lo logremos ver, pero algún día las montañas que las vemos, algún día cambiarán. En cientos o miles de años, como lo han cambiado desde antes ahora. Nada es eterno. Entonces, entender a un Dios eterno es muy complicado. Entonces, si no logramos entender eso, por eso dice el texto, que Él nos ha manifestado algo en parte, pero no el todo. Y lo que nos mostró que es visible, eso es lo que tenemos que entender. Y lo decía, ¿no? El Señor cuando hablaba en Deuteronomio, que Él ha revelado las cosas que son reveladas, las que no, no las dio a conocer. Tercer texto. Dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Dios ha puesto en el ser humano conciencia de lo bueno y lo malo, para que sea aprobado o acusado por sí mismo, lo que hablábamos antes. El hombre tiene conciencia de sí. El hombre puede elegir esto u lo otro. Eso es obra de Dios. Según Romanos, Dios ha puesto eso en el ser humano. Ningún ser humano puede decir, no, es que yo aprendí solo lo bueno y lo malo. No, es que eso, no es que yo nací así. A mí me lo enseñaron cuando tuve 12 años. No, eso está innato en el ser humano. Lo que hacen los padres o las personas mayores es encaminarnos entre uno u otro. Entonces, ese concepto, esa conciencia, en el anterior, ese conocer en parte, y en el primero, ese que nos ha dado un poco del alcance de lo que puso en nuestras vidas, nos muestra que hay un ser superior que tiene el control de lo que sucede, pero nos permite tomar decisiones. Que Dios sepa lo que va a pasar en nuestro mundo, como decíamos en la historia que leíamos, como decía Martín, no es que somos piezas de ajedrez que nos mueve como le da la gana. Y él dice, bueno, hoy, a ver, voy a sacar acá a Juancito Pérez, hoy Juancito Pérez se rompe la pierna y en 3 días muere. No, Dios no es un portador de desgracias. Si probablemente tiene un accidente Juancito Pérez, no es porque Dios le mandó el accidente. Es por algo que Juancito Pérez hizo, porque eso le pasó en ese momento. Dios va a usar ese golpe de Juancito Pérez para algo mejor. Para entender los textos, antes que terminemos, hay preguntas, les voy a dar un tiempo. Tengo uno de los textos, es exactamente Romanos 2:15, y lo tenemos allí en 4 versiones. La Reina Valera, la versión internacional, la Palabra de Dios en traducción actual, y Dios habla hoy. Si se dan cuenta que mucho no deja de cambiar o no deja de ser lo que es, al final eso es el principio y la enseñanza que tenemos que aprender. Pero nos dice, según la Reina Valera, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio
su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. El siguiente nos los amplía un poquito más. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Un poco mejor. Demuestran que en su mente está escrita la ley, demuestran que está escrito lo que está bien y lo que está mal, así como dice la ley. Y su conciencia les sirve de testigo. Sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos, y cuando hacen el bien, saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Y la última versión. Pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. ¿Qué entendemos y qué encontramos acá? El texto nos está diciendo con claridad qué es lo que Dios ha hecho. Cuando dice que escribió en el corazón, literalmente, obviamente, no está diciendo en el corazón que tenemos acá que late en el órgano físico que bombea sangre. Cuando la escritura habla de corazón, y específicamente en estos textos, se está refiriendo a lo interior del ser humano. Entonces diría, esto muestran que llevan escrito en su interior o en su mente lo que la ley dice. ¿Qué dice la ley en pocas palabras? Que el ser humano tiene dentro de sí una acusación que le va a decir esto está mal y una aprobación que le va a decir esto está bien. En esto le va a decir estás absuelto y en esto te va a decir eres culpable. En esto te va a decir te equivocaste y en esto te va a decir acertaste. En esto te va a decir malo y en esto te va a decir bueno. Eso puso Dios en el ser humano, en todos los seres humanos. Eso no es un invento, no es genético, no apareció por la evolución, no es porque cambió al paso de los años, no es porque en siglos anteriores no era y ahora sí, no, no, no. Esa es obra de Dios. Por eso empecé sin textos bíblicos para entenderlo y ahora se dan cuenta que lo que es común para la gente lo dice la Escritura. Entonces tenemos ahora que, y lo tengo ahí marcado para entenderlo, subrayado dice, escrita en sus corazones, la primera versión. La segunda versión, subrayado, llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. En el siguiente, en su mente está escrito lo que está bien y lo que está mal. Y en el último, subrayado, muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón, para poder entender a qué se refiere. Luego, los cuatro citan la conciencia, lo que ya vimos antes. El ser humano tiene la conciencia innata sobre tales puntos. Lo dice la Escritura. Y la última parte, primero, no solo lo que puso. Segundo, no solo dónde lo puso, sino lo tercero, ¿qué se ocasiona? ¿Cuál es la consecuencia? Acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. De algo acá te lo va a decir. Segundo, sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. En el tercero, sus razonamientos los condenan o los defienden, porque cuando hacen lo malo tienen remordimientos y cuando hacen el bien saben que hacen el bien y no se sienten culpables. Y el último, sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. Entonces, Dios puso dos pautas fundamentales, bien y mal, en la mente, en la conciencia del ser humano. ¿Para qué? Para que en base a las decisiones que tome, o sea, acusado o defendido, aprobado o desaprobado,
reconocido o no reconocido como correcto, o bueno o malo. Y eso le pasa a todos los seres humanos. Una vez le pregunté a una pareja que estaba atendiendo y le dije en una iglesia, él le había engañado a la esposa y él trataba de justificarse, que fui débil, que la mujer me tentó, que al final terminó diciéndome de que el diablo había sido malo con él y él había caído. Y yo le hice solo una pregunta. Le digo, dígame, hermano, cuando usted le fue infiel a su esposa, dijo, no, pero no hable así porque suena feo. Pero es que, hermano, las cosas hay que mencionarlas como son. Usted fue infiel. Bueno, pastor, me dijo, está bien. Cuando usted le fue infiel a su esposa, le dije, en ningún momento, antes, durante o después de lo que usted hizo, algo a usted no le decía que esto estaba mal. No, pero hermano, ¿quién se va a acordar en un momento? No, pero escuchen, piense, le dije. Antes de que usted sea infiel, ¿algo no le decía a usted que no? ¿Algo en su interior no le decía que así no es? Cuando usted fue a encontrarse en su cita, en su aventura, donde haya sido, ¿algo no le decía que no? Y cuando usted terminó su engaño, su infidelidad, ¿no le dijo algo después que está mal? Y quedó pensando, se quedó en silencio. Para eso la esposa lloraba, adolorida. Y él me dijo, ¿sabe que ahora que me pregunta? Y le dijo, la miró a ella y le dijo, discúlpame, le decía. Cuando íbamos a entrar al hotel, dijo, y yo iba a cruzar la puerta, yo sentí algo acá en mi pecho que me decía, no. Pero honestamente más pudo mi deseo, pastor. Conciencia. Dios ha puesto conciencia en el ser humano. Eso de que no supe, de que no me di cuenta, de que no vi, de que me engañaron, de que fue el diablo. Al final la decisión la tomamos nosotros. Al final somos nosotros los que tenemos que asumir qué es lo que pasa y qué sucede. Preguntas finales, por favor, o comentarios. Efectivamente, hablando de la conciencia, pues sí, pero ¿será que de acuerdo a la región del mundo, porque como dijo usted, Dios ha puesto conciencia a todo hombre en el planeta, hablando de la región del mundo, pues son diferentes algunos valores, hay otros valores que son universales, claro, pero esa conciencia conforme la vida de cada quien, ya el ser humano la va inhibiendo, ¿no? La va haciendo a un lado, la va ocultando, ¿no? Mire, me hace acordar leía una vez y después vi un video también. Obviamente no estamos de acuerdo, pero voy también a entender ese concepto de respeto y de conciencia. Para nosotros no es correcto, pero por ejemplo, escuchaba a un musulmán y que le preguntaban en su entrevista cómo se podía entender que ellos podían tener más de una mujer, más de una esposa. Entonces, así dijo, entonces uno puede ir al país y tener las mujeres que le dé la gana. Y él dijo, no. Solo podemos tener las mujeres que podamos mantener y tener bien. Y siguieron la entrevista y hablaron. Y al final el periodista, el entrevistador le dice, ¿pero realmente usted cree, le dijo, que puede tener bien a más de una esposa? Y este sonrió, miró para todos lados y le dijo, bueno, eso pregúntele a mis esposas, porque tengo 3. Entonces yo me quedé pensando y dije, ¿no sabe la respuesta? ¿O su conciencia le está diciendo, hey, así no es? Te equivocaste. Así no funciona. Y
cito un fragmento, ¿no? En este ejemplo de una pequeña frase que cita este cantante Ricardo Arjona cuando dice que en este mundo en el cual todo es cruel y todo es malo, ser hombre es tener muchas mujeres y vida de tormenta, cuando no saben que ser hombre es tener una y mantenerla contenta. Sí es verdad, hermana, muchas veces la conciencia se puede cauterizar, como dice la Escritura, pero siempre en el fondo del ser humano hay algo que termina diciéndoles, no es así. Pongo un ejemplo rapidito, otro. Recuerdo cuando leí el testimonio del predicador David Wilkerson, y él que testificaba las pandillas. Y un día los líderes de las pandillas lo van a buscar para, ya hartos, porque no querían que cuando pasaban por la iglesia él siempre les hablaba de Cristo. Entonces un día lo encuentran, lo llevan a un callejón y le empiezan a pegar, porque diciéndole, no nos hables nunca más de Dios, porque no queremos saber de tu Cristo. Y le pegan y lo golpean con palos, a trompadas. Y él está en el suelo, tirado, el pastor, y lo mira y le dicen, ¿entendiste entonces? No nos vuelvas a hablar de tu Cristo. No queremos saber de tu Cristo. Es mentira que nos ama. Y el predicador en el suelo ensangrentado lo mira y le dice, aunque me cortes en pedazos, cada uno de mis pedazos te seguirá diciendo, Dios te ama. Pégale, pégale, dijo, y lo dejaron medio muerto y se fueron. Mucho tiempo después, toda la pandilla entró a la iglesia. Y cuando daba su testimonio, cada uno de ellos, el líder les decía, lo que a mí me impactó fue lo que me retumbaba en mi conciencia todos los días. Aunque me cortes en pedazos, cada pedazo de mi cuerpo te seguirá diciendo, Dios te ama. Nunca me lo saqué de mi cabeza. Seguí robando, seguí asaltando, seguí golpeando personas, seguí abusando de mujeres, dijo, pero eso siempre estuvo en mi cabeza. Y ya no pude más. Y tuve que ir a buscarlo al pastor y decirle que me saque eso que yo tenía en mi cabeza que no lo quería. Y Dios le dijo, y a través del pastor, eso es lo que Dios puso en tu vida porque te ama. Sí, la conciencia se puede cauterizar, pero siempre queda algo. Y ese pequeño alguito que queda, Dios puede guiarnos a cada uno de nosotros a usarlo para bien. ¿Algún comentario, pregunta final? Hasta 11:05 y acabamos porque nos demoramos un poquito por lo del audio. Pastor. Sí, te escucho. Buenos días. ¿La conciencia se adquiere en el caminar de la vida o ya se nace con esas leyes escritas en nuestra conciencia? Según el texto, Dios lo ha puesto. Ajá. Si queremos ir al texto, dice, yo he puesto en ustedes, yo he grabado, ¿no? Sí, obviamente no es literal, ¿no? Pero el texto nos dice, yo he grabado en tu corazón mi ley. O sea, yo ahí lo puse, ¿no? Vamos a usar el ejemplo muy gráfico. O sea, yo puse un tatuaje grabado en tu corazón adentro que dice, esto es correcto, esto es incorrecto. Y es más, ustedes lo pueden ver en un niño pequeñito, que no le enseñamos lo bueno ni lo malo. Y el niño quiere agarrar algo y le decimos, no. Y el niño nos queda mirando, ¿no? Decimos, no se agarra. Él no habla, con las justas camina y vuelve a hacer lo mismo para volver a agarrarlo. No, le dicen, eso se cae, ¡pum!, se rompe. Y cuando empieza a hablar, ¿cuál es su expresión? Ese, ¡pum! ¿Qué entendió? Si él no entiende qué es caerse, no entiende qué es pum, no entiende nada. Pero él tiene conciencia. Y algo le dice en su interior que ese no, y él debe dejarlo. Y cuando va creciendo lo logra entender. Que Dios puso conciencia en el ser humano, en todos los seres humanos. Es más, recuerdo también un ejemplo de un niño autista
pero un autismo muy elevado, que casi no hablaba nada y paraba callado, en silencio, solamente dibujando numeritos, que lo único que él había aprendido, que le había enseñado a su mamá, es que él no iba con extraños. Entonces estaba él parado, sentado en la puerta de su casa, y pasa un señor, para hacer corta la historia, y lo agarra de la mano para llevarlo. Y él estaba sentado ahí mirando el piso, voltea despacio su cabeza para verlo, y lo mira, y ve que no lo conoce. Y le dice, tú no conocido, no, mamá dice no. Y como el señor lo empezó a tirar del brazo, él empezó a gritar, y vino la gente y lo ayudó. Uno podría decir, no, lo digo con respeto, no como ofensa. ¿Qué puede entender un niño autista que no se da cuenta? Es que tiene conciencia. Él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Que un extraño lo lleve, él sabía que era malo y no debía ir. O sea, no solamente es en personas que, digamos, no tienen ninguna dificultad mental o sensorial. En todo ser humano. El ser humano tiene conciencia. Vean, por ejemplo, en los niños que, por ejemplo, tienen síndrome de Down. No los menos afectados, los más afectados por la enfermedad. Tienen conciencia. Saben qué hacer y qué no, en lo poco que puedan entender. Dios ha puesto conciencia en el ser humano. Y debemos apelar a ella. Tal vez al comienzo no nos escuchen. O como nos decía nuestra hermana, tal vez estén cegados. Pero tarde o temprano, la conciencia va a ejercer. Una última pregunta o comentario, por favor. Pastor, Dios le bendiga, hermano. Adelante. Bendiciones para todos, para usted, hermano maestro, para todos los compañeros. Dios les bendiga a todos desde El Salvador. Solamente dos preguntas, pastor. La primera es, hay mucha gente en el mundo, por decirlo así, sin conocimiento de Dios, que muchas de las veces dicen, y lo digo de esta manera porque muchas de las veces se defienden cuando ellos hacen cosas malas y dicen que Dios no los va a juzgar por eso porque ellos lo hacen sin conocimiento. O lo hacen en un estado de ira, de cólera, y después cuando reflexionan, allí yo entiendo que sí es la conciencia, pero ellos hicieron algo con consentimiento propio. ¿Qué pasa cuando esta persona no ajusta a dominar, yo diría, su carácter? ¿O qué podríamos hacer nosotros como pastores para poder tomar una iniciativa de consejería para que la gente pueda aprender a dominar su carácter? Y la segunda pregunta, pastor, es, yo me confundí un poco con el horario porque en el anuncio decía que era a las 9 de la mañana. Pero yo creo, viendo el horario que ya está finalizando la clase, creo que comenzó a las 8 de la mañana aquí en El Salvador, o sea, hora de Centroamérica. No sé si me puede ayudar en esa área. Dios les bendiga a todos y un gusto conocerles a todos. Ok, bienvenido, hermano, un placer. Primero, según hora de Lima, de Perú, empezamos a las 9, de 9 a 11. Ahí cada uno fíjese el cambio horario que hay por país, por zona. Yendo a la pregunta, si bien es cierto, como acabamos de decir, Dios puso conciencia en cada uno de nosotros, o sea que, valga la redundancia, sabemos, somos conscientes de lo que hacemos, ¿no? Por hacerlo genérico, y vamos a ver específicamente a aconsejar. La persona que roba, entre comillas, dice que roba porque es pobre, pero sabemos que está robando no porque es pobre, sino porque se ha acostumbrado a vivir así. Y quiere seguir viviendo así. Sea porque es más fácil, sea porque le gusta vivir esa adrenalina de la desesperación, de la delincuencia, como lo quiere explicar. Pero la persona sabe que está robando. Uno dirá, no, pero de repente no se dio cuenta porque creció en un mundo de ladrones. Pero cuando la policía lo persigue y le disparan a balazos, obviamente sabe que está robando y que está mal. No va a decir, ay, que la policía qué mala es, no me deja robar, no puedo vivir.
O sea, sabe lo que está haciendo. El ejemplo que ponía de la persona infiel. La persona infiel sabe lo que está haciendo. El ejemplo, por ejemplo, del hijo que se escapa y le pregunta, papá, ¿y qué hiciste? No, no, papá, no fui. Sabe que está mintiendo. Entonces, sí es cierto que la conciencia que tenemos nos va a señalar, como decía Romanos, nos va a decir, esto que hiciste no es así. Y algo adentro nos va a decir, está mal, no es correcto. Entonces, siempre va a pasar eso. Y si nosotros nos ponemos a pensar las veces que le hemos fallado al Señor y hacemos memoria, siempre hay algo en nuestro interior que nos ha dicho antes de fallarle, no, no es así, no vayas, espera, no le digas, no le hables. Así no sea una voz, pero hay algo adentro que nos hace sentir eso. Ahora, sí es verdad que dentro de el tener conciencia de lo bueno y lo malo, no necesariamente nos va a ayudar a controlar nuestro carácter. Y hago una aclaración rapidito. De repente, si queda pendiente algo, lo podemos apuntar la siguiente. 1. Yo he escuchado muchas veces que el que viene a Cristo, Dios cambia el carácter. Si Dios cambiara el carácter de una persona, la persona dejaría de ser quien es. Por ejemplo, si soy una persona, mi carácter junto a mi personalidad me lleva, vamos a inventar, ¿no? Soy comunicativo, expresivo, sociable, bromista, alegre. Entonces vengo a Cristo y no soy bromista, ya no soy alegre, no soy expresivo, porque tengo que caminar con Dios. Eso no es correcto. Dios no cambia el carácter. Dios forma o moldea el carácter que tenemos. Y siempre uso este ejemplo que es muy sencillo. Ustedes van a ver, por ejemplo, que la mayoría de hermanos o hermanas que cumplen el ministerio evangelístico son muy conversadores. Algunos son muy alegres. Y uno dice, ¿verdad? Es que Dios está moldeó ese carácter y lo unió a un don. Ustedes van a ver que mayormente, que realmente tiene don pastoral, sin caer en un extremo, por supuesto, es muy papá, muy cuidador, muy protector. Claro, en exceso hacemos malo, tampoco en exceso. Pero eso que cuida, o sea, está ahí, está pendiente, ayuda, le llaman y va y corre. Entonces no le cambió el carácter. Dios lo mejora, lo utiliza, lo transforma para que sea de una bendición. Entonces, ¿cómo ayudamos a las personas que tienen problemas de carácter? Obviamente es todo un proceso de atención, de consejería. Pero sencillamente, 1, es empezar a enseñarle a las personas el efecto que ocasiona lo que hacen. Voy a dar solo dos pautas porque no puedo hacerlo más largo. 2, la primera, el efecto que ocasiona. O sea, lo que produce su carácter. Cuando reacciona mal, cuando actúa mal, cuando responde mal, cuando procede mal, cuando se enfrenta de mala forma. ¿Qué produce lo que está haciendo? Bueno, cuando yo hago pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Te das cuenta de lo que estás ocasionando? La persona tiene que ser consciente lo que ocasiona su carácter. Si no va a decir, bueno, así soy yo, perdónenme, ¿no? Es mi forma de ser. Si me aman, acépteme, ¿no? Como a veces le dice el esposo a la esposa o al revés, ¿no? Bueno, pero mi amor, así me conociste, ¿no? Pero es que eso no es. Eso es lo primero, que entienda cuáles son las consecuencias. Segundo, tiene que saber que él o ella, porque se está notando que está generando y creando problemas, no tiene la capacidad por sí solo de ordenar, controlar o manejar su carácter. Debe aceptar que necesita ayuda. Si es algo sencillo, manejable, como pastores, hermano, vamos a orar, busquemos qué dice la Biblia, voy a pedir orientación y ayuda. Pero si es algo más grave, que es una persona que tiene, por ejemplo, ataques de ira, violentos, tiene ataques depresivos, que después de un pleito se deprime y se desmaya y se va al suelo,
derívenlo a un especialista. Busquen, si hay la duda de que a veces una persona que le haga terapia, un psicólogo o alguien no sea cristiano y le diga cosas que no son, busquen a alguien que sea cristiano. Para evitar que digan, no, pero ¿cómo le van a aconsejar eso, no? Si ustedes ven que es complicado y la persona no está dando los pasos necesarios porque hay otros precedentes, deriven. Eso no nos hace incapaces, hermanos. Yo he derivado algunas cosas que yo no las puedo ver ni tratar. Para eso hay especialistas. Eso no me hace menos. Me dice, ¿qué pastor? ¿Usted no puede? No, hermano, yo puedo hacer muchas cosas, pero hay cosas que yo no sé y para eso hay especialistas. Ah, bueno, gracias. Es inclusive en terapia, yo les he dicho, yo soy terapeuta de familia. Me buscan gente con problemas psiquiátricos. Yo no los veo porque digo, yo no puedo. No, pero usted me puede dar una pauta. No, le digo, vaya a un psiquiatra. ¿Pero no me puede dar una pastillita? No, yo no medico pastillas. Pero una que usted conozca. No, para eso hay un especialista. Entonces, dos cosas para trabajar el carácter. La primera, que la persona sepa lo que ocasiona, vamos a poner de manera genérica, su mal carácter. ¿Qué ocasiona? Hacerle ver qué es lo que ocasiona. Que arme una lista, que lo comente, que lo explique, que lo represente. ¿Qué es lo que ocasiona? Y segundo, que sea consciente que solo o sola no lo puede arreglar. Que se deje ayudar. Por más que sea quien sea, si sea una persona, no sé, conocido, con un cargo altísimo en la iglesia o en la sociedad, que se deje ayudar. Esas dos pautas. Ok, yo le voy a enviar ahora a Mario para que les pueda enviar las vistas de hoy. Después de la historia que leímos de Marcelo, Martín y de la mujer que estaba en la historia, en la siguiente vista ahí, ¿qué encontramos? ¿Qué vemos? Ya, eso se los dejo, llénenlos, escríbanlos para que ustedes mismos lo practiquen. Y si tienen alguna pregunta, lo comentamos la siguiente. Si quedó alguna pregunta pendiente, que no quiero que quede ninguna, pero ya nos pasamos el tiempo, anótenla, por favor. Y mañana, la semana que viene que empezamos, o nuevamente la segunda clase, antes de empezar pregunto. ¿Hay preguntas? Sí, me quedó esta. Ok, y vemos las que quedaron pendientes. La idea no es que queden cosas así en el aire, porque así entonces no aprendemos. Y mi estilo, mi forma es así. ¿Quieren preguntar? Como digo, corten lo que estoy diciendo. Pregunten. Yo aprendí así. El que no pregunta, no aprende. Donde están cada uno, un abrazo a la distancia. Sé que todos estamos en este conflicto, en esta situación de pandemia. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, pastor. Cuiden a los suyos. Muchas gracias, pastor. Sinceramente, el tiempo quedó muy corto. Ante todo, pedirle disculpas. Buenos días. Acá en Perú, soy de Trujillo. Y me da placer y alegría